Bueno, pues otra semana más por aquí. La verdad que hemos cogido un poquito de racha y le estamos dando un poquito de vida o recuperando la vida del canal y del blog porque, bueno, me animo un poco a seguir con todo el asunto de los vídeos. Mira, esta semana quiero hacer un vídeo que llevaba tiempo detrás. Lo que pasa que me daba cosas hacerlo porque no podía explicar las configuraciones en los distintos tipos de router, ya que es el paso para instalar Engine Proxy Manager, ¿vale? En nuestro servidor, tanto Android como Synology. Como veis, ahora mismo estoy en el Synology, ¿vale? Y vamos a hacer la instalación desde cero en uno y en otro, ¿vale? Pero antes unos pasos previos. Eh, ¿Por qué usarlo en Synology si Synology ya me permite el uso de proxies inversos? ¿Vale? Es decir, yo me meto en panel de control, portal de inicio de sección, avanzado, proxy inverso, ¿vale? Y aquí podría crear un proxy dándole un nombre. Aquí en origen pongo el HTTPS, aquí la dirección del subdominio y aquí el puerto 443, ¿vale? Aquí pondríamos el HTTP, aquí la dirección del NAS y el puerto de la aplicación o del Docker que estamos instalando. Luego tendría que irme a la parte de certificados, ¿vale? A la parte de seguridad, certificado. Aquí tendría que montar mi certificado Wildcard, ¿vale? Con el DNS que me facilita Synology, que es el synology.me. Y a partir de ahí, pues bueno, está pendiente las renovaciones, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final son muchos pasos y Engine Proxy Manager nos lo permite toda la gestión en un solo proceso y desde ahí creamos, digamos, la redirección de la web hacia la IP, ¿vale? Y el puerto y aparte creamos también el certificado SSL. Entonces, pues bueno, deciros además de que ¿por qué Engine Proxy Manager, no? Bueno, pues porque al estar en Docker, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo instalo por Portainer, pues por ejemplo, siguiendo este tutorial que tenemos en la página web y que dejaré los enlaces en el vídeo, pues resulta que me lo puedo llevar a cualquier lado, ¿vale? Una vez que mi sistema cambie, pues me lo puedo llevar desde Synology hacia, no sé, QNAP, Terramaster si permite la instalación de Docker, que lo desconozco, o incluso Unraid, ¿no? Como hicimos, aunque al final Unraid es un poco más especial porque con el uso de plantilla el portainer ya queda en un segundo plano muy, muy apagado, ¿vale? Segundo, ¿qué nos permite ng Proxy Manager? ¿Qué no nos permite, por ejemplo, el proxy inverso de Synology? Eh, pues que contenedores que no tengan un login de validación, ¿vale? Nos permite ponerle Autelia por encima, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, también os explico, también os lo dejaré en el enlace, ¿vale? Para que lo veáis, aunque en el artículo del blog está todo ya referenciado. Y, y bueno, pues Autelia nos permite ponerle un login con usuario y contraseña e incluso un doble factor, ¿vale? A esos contenedores que no tienen login y que, oye, por algún motivo, pues los queremos tener por proxy inverso. Y bueno, y después, bueno, si queréis crear un proxy inverso con vuestro certificado de Synology, si no sabéis cómo hacerlo, aquí tenéis otro artículo del blog donde os lo enseño realmente cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, requisitos para esto, pues Docker, ¿vale? Evidentemente, si no tienes Docker y vamos a instalar contenedores Docker, pues no te vale para nada. Por mi gusto y porque sé que funciona seguro sí o sí, un dominio propio, ¿vale? Ya os expliqué en el vídeo anterior que podéis comprar un dominio propio por 0,90 anual, con lo cual no es ningún problema. Si es verdad que si queremos una terminación, un dominio más específico, más profesional, pues a lo mejor tenemos que gastar un poco más, pero en este caso a lo mejor son, no sé, 12, 15, 20 euros anuales, no es un coste alto. Y después no tener miedo a tocar el router, ¿vale? Porque tenemos que hacer un reenvío de puertos, entonces al final, pues bueno, hay que tocar en el router. ¿Qué es un proxy inverso realmente? Pues un proxy inverso para mí es algo que es más seguro que abrir un puerto a internet, ¿vale? Porque, bueno, así no se hace, digamos, no se abre este puerto y no queda vulnerable a los ataques. ¿Es más seguro? Bueno, pues lo más seguro siempre es VPN y entrar por IP local, ¿no? Pero bueno, en este tema lo podemos hacer así, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace realmente un proxy inverso? Pues simplemente lo que hace es una traducción, ¿vale? De una dirección web hacia una IP local, ¿vale? Y trabaja por detrás para publicar nuestro servicio que está funcionando con una IP local,
con una dirección web ya disponible en internet, ¿vale? Entonces, nada, yo por aquí lo único que tenemos que hacer, empezar, ¿vale? Y empezaremos desde Synology en este caso. ¿Vale? Fijaos, ya estoy con la 7.2 aquí, ¿vale? La herramienta de Docker ya ha desaparecido y ahora se llama Container Manager. Si no la tienes, pues bueno, entrando al centro de paquetes y buscando Container Manager la tendrás, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, abrir Container Manager. Lo voy a poner más centrado e incluso lo voy a poner un poco más grande. Vale, dentro de Container Manager lo primero que tenemos que hacer es irnos a registro, ¿vale? Y en registro tendremos que poner Nginx proxy, vamos a ponerle manager, ¿vale? Y como veis nos salen dos. Vamos a utilizar el que se considera como oficial, que es el de JC21, ¿vale? Por lo que, bueno, haremos doble clic y descargaremos la imagen. Yo en este caso ya la tengo descargada, la tengo aquí, ¿vale? Entonces es la latest, mira, tengo una actualización disponible, con lo cual vamos a actualizarlo. Vale, ya está actualizada, ¿vale? Y una que esté actualizada lo que tengo que hacer es simplemente entrar y ejecutaremos. Aquí le daremos un nombre, en este caso le vamos a dar el nombre de npm y habilitaremos el reinicio automático. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Si el contenedor por alguna razón se cae y no lo levantamos automáticamente, nos quedamos sin el servicio de los proxies inversos, con lo cual sería una dirección web que no estaría disponible en internet simplemente por una interrupción del servicio, cosa que debemos de evitar, ¿vale? Pulsaremos en siguiente. Vale, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Poner unos puertos en los que vamos a redireccionar todo el tráfico HTTPS, HTTP, y este es el de, digamos, la interfaz web, la interfaz de usuario, ¿vale? Y luego tendremos que configurar las carpetas. Mira, para las carpetas, aquí simplemente nos iremos a Docker, crearemos una carpeta le llamaremos npm, ¿vale? Y vamos a crear dos carpetas, una que se llama data y una que se llama let's encrypt, ¿vale? Entonces, los pasos, una que ya tenemos creadas esas carpetas, los pasos son elegir un puerto para el HTTP, ¿vale? Yo en este caso el 3443, que es el que tengo puesto en mi caso. Para el HTTP el 9081, ¿vale? Y para la interfaz web yo tengo puesto el 82. Vale, luego aquí, ¿qué es lo que hacemos? Creamos la equivalencia de lo que sería para tener persistencia en la documentación de los archivos de Docker. Vamos a crear la equivalencia desde FileStation o desde nuestro NAS hasta el contenedor interno, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregamos una carpeta, nos vamos a Docker, nos vamos en la que hemos creado para Engine Proxy Manager y le damos a Data. La seleccionamos y en este campo ponemos /data con permiso de lectura-escritura, ¿vale? Agregamos otra carpeta que es la otra que tenemos del Let's Encrypt, la seleccionamos y en este caso ponemos /etc/let's encrypt, ¿vale? Y en principio ya no tenemos que tocar nada más, ¿vale? Pulsaremos en siguiente. Nos aseguraremos que este cheque está marcado para que una vez que pulsemos en finalizado empiece el montaje del contenedor y ya está el contenedor funcionando. Si me vengo a contenedor lo vemos con el punto en verde y ya está funcionando. ¿Cómo puedo comprobar que está funcionando? Pues fácilmente. Me vengo aquí, meto la IP local del NAS y el puerto del servicio, ¿vale? De la interfaz de usuario, pulso intro y como veis ya estoy aquí, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son los datos de acceso? ¿Vale? Por primera vez. Bueno, pues estos datos de acceso son, os lo diré, que lo tengo por aquí, sí, admin@example.com y la contraseña change_me. Entonces, una vez que nos registremos, lo primero que nos pide es que cambiemos esos datos, ¿vale? De usuario por defecto, desde ese primer registro. Aquí, ¿qué podemos poner? Pues el nombre, ¿vale? Nos pide un nombre completo, en este caso voy a poner David. Aquí nos pide un nick, ¿vale? En mi caso, vale. Y aquí una dirección de correo electrónico para el login. Entonces, yo le voy a poner la mía y pulsamos en Save, ¿vale? Y ahora tenemos que cambiar la contraseña, ¿vale? Entonces, la contraseña, la actual, ¿cuál es? Change me. La nueva que queramos poner, pues la que queramos poner, ¿vale? No preocuparos. Yo como siempre digo, yo suelo poner
contraseña sencilla porque luego los contenedores estos de muestra los borro, ¿no? Entonces, pues nada, una vez que hemos cambiado la contraseña, le damos a Save, ¿vale? Ya lo tendríamos totalmente funcional, ¿vale? Aquí, digamos que ya estaría funcional esta página, ya el contenedor ya está funcionando, pero como veis está funcionando por una IP local. Entonces, haremos los cambios. Vale, siguientes pasos, pues hacerlo en Unraid, ¿vale? En Unraid yo me vendré aquí a la pestaña de Docker, a la pestaña de Apps, perdón, y dentro de Apps buscaré Nginx Proxy Manager, buscaremos el oficial, que es el mismo que hemos montado en el otro lado, ¿vale? Entonces pulsaremos, como veis, es de JC21, que es el mismo que tenemos montado en el Synology. Instalaremos, ¿vale? Los parámetros son un poco más fáciles. ¿Por qué? Pues bueno, porque el nombre ya sale. En Network Type, lo primero que tenemos que hacer es cambiarlo, ¿vale? Y lo cambiaremos a Bridge. ¿Para qué? Para que el acceso al contenedor sea con nuestra IP local más el puerto. Aquí os acordáis que habíamos cambiado por el 81, aquí teníamos el 9081 y aquí el 3443. Y las carpetas de datos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, como aquí ya solamente nos quedaría pulsar en Apply, perdón, y estaría funcionando. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en Unraid, ¿vale? Con lo cual, bueno, simplemente que sepáis que no tiene complicación. Una vez que accedamos a ese contenedor, los datos de acceso por primera vez son los mismos, admin@example.com, y la contraseña change.me. Vuelve a saliros esos pasos para cambiar tanto el usuario como la contraseña, y a partir de ahí, nada, ¿vale? Hasta aquí la instalación, ¿vale? ¿Hemos acabado? No, ni mucho menos, ¿vale? Hemos llegado a los pasos más fáciles, es decir, a echarlo a andar, a que sea accesible, pero aquí todavía no está haciendo nada. ¿Por qué? Pues porque aquí donde os digo que hay que tocar en el router, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el tema del router? Bueno, pues en el tema del router yo aquí os voy a dejar un enlace, ¿vale? Para que veáis las configuraciones en distintos routers de distintas marcas, ¿vale? En este caso lo tenemos con un router de Synology, ¿vale? Con el sistema operativo SRM, ¿vale? Un router Asus, un router Microti, un HGU de Movistar y por último con la interfaz, con el sistema operativo o el router de Unify, ¿vale? De Wikiti, ¿vale? ¿Por qué no se ha hecho, por ejemplo, con un router Vodafone? Pues porque Vodafone bloquea por defecto el puerto 443, con lo cual no nos va a dejar redireccionar ese tráfico. Y con el router de Orange tampoco lo he hecho por una sencilla razón, y es porque el router de Orange no permite el NAP loopback, ¿vale? Que es lo que permite ejecutar proxies inversos en nuestra red local, ¿vale? Hacer esa redirección. Entonces, pues bueno, ¿cómo puedo hacer funcionar un proxy inverso? Bueno, pues la verdad que lo que tenemos que hacer es, digamos, a través de nuestro dominio propio, ¿vale? Configurarlo, ¿vale? Yo en este caso os digo, como viste en el último contenedor, yo tengo mi dominio bajo los DNS de Cloudflare. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un proxy inverso y lo tenemos con el proveedor del dominio, ¿vale? La configuración del proxy inverso que se puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos un ping a nuestro proxy inverso, a la persona que haga el ping, que eso es público, va a recibir nuestra IP pública, ¿vale? Y a través de nuestra IP pública somos más vulnerables a ataques que a través de la dirección IP de Cloudflare, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que suelo hacer? Pues una vez que ya tienes los DNS, que tardan sobre unas 24 horas máximo, ¿vale? En propagarse con Cloudflare, ¿vale? Mi configuración viene por aquí, viene a través de la página dash.cloudflare.com, ¿vale? Y aquí yo entraría y me mostraría mis dos dominios, ¿vale? Si me voy al que estaba haciendo las pruebas, ¿vale? Me voy aquí a la zona de DNS y dentro de la zona de DNS en registros. Ya tengo creado, como veis aquí, este proxy inverso hacia Nginx Proxy Manager, ¿vale? Para crear un proxy inverso, nada más, directamente le damos a agregar registro. Dentro del tipo nos iríamos a Cename. Aquí le daríamos el nombre que queremos que salga justo antes del dominio. Es decir, por ejemplo, yo podría poner
ejemplo 1 y aquí sería bilito.eu, con lo cual la dirección de acceso sería ejemplo1.bilito.eu, ¿vale? Pero en este caso ya la tengo creada con el CNAME para NPM, ¿vale? Y una vez que lo tengamos le damos a guardar, ¿vale? No tenemos nada más importante. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos creado el subdominio. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Pues directamente irnos a Engine Proxy Manager para configurar ese proxy, ¿vale? Yo en este caso tengo que irme al que tengo instalado en Android, que es el que realmente me está funcionando a mí, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es que me vengo por aquí, yo ya lo tengo, ¿vale? Creado con un subdominio propio, ¿vale? Y aquí veis que yo tengo 31. Entonces, yo me vendría, aquí le daría añadir proxy host, ¿vale? Con lo cual aquí empezaría la configuración. Aquí es donde tendría que meter, por ejemplo, lo que sería el nombre del dominio, o el nombre del subdominio, perdón, ¿vale? Aquí le meteríamos la IP. Aquí, perdona que me falta aquí un 0. ¿Vale? Aquí meteríamos el puerto de acceso a nuestro contenedor, en este caso el 82, y yo marco estas opciones. Vale. Después, ¿qué haríamos? Nos vendríamos a SSL. Y aquí seleccionaremos un nuevo certificado. ¿Vale? No tendremos nada que hacer, nada más que marcar como que estamos de acuerdo y pulsar en Save. Si está todo bien configurado en el router, ¿vale? Esto irá sobre la marcha. Si no está bien configurado en el router, aquí nos dará un internal error, aquí en rojo, ¿vale? Que nos va a fastidiar todo, ¿vale? Y tenemos que ver por qué, de dónde viene ese fallo. Una vez que yo ya le he dado Save y se guarda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues me vendría a buscarlo, ¿vale? En este caso lo tengo aquí ya creado, pulsaría estos tres botones y pulsaría en Edit. Y aquí lo dejaría igual, pero me vendría aquí a la parte de SSL y marcaría estas cuatro opciones que por defecto salen no marcadas. ¿Por qué razón salen no marcadas? Pues no lo sé. ¿Por qué se hacen dos pasos? Porque si lo haces en el primero, Engine Proxy Manager no coge estas selecciones por defecto, ¿vale? Con lo cual tenemos que volver a entrar. Entonces, una vez que lo tenemos creado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya lo tenemos funcionando completamente. Nos vendríamos a una nueva página web y le diríamos npm.bilito.eu, ¿vale? Y si le damos a entrar, ya nos sale aquí la página de login. Fijaos, que ya tenemos la página de login y estamos en la dirección web y encima con el candadito, con el certificado SSL, ¿vale? Con lo cual todas las páginas nos lo van a entrar y no va a haber navegadores que no lo rechacen, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que haríamos? Pues yo entraría aquí con mi correo electrónico y con mi contraseña que puse antes. Y fijaos, ya accedo y accedo a través de nuestra dirección web, ¿vale? Que está aquí. Entonces, hasta aquí todo hecho, ¿vale? Ya os digo, aquí tendréis que iros un poquito de apoyo al artículo del blog, ¿vale? Porque las configuraciones de los routers van a estar ahí. De todas maneras, lo dejo en las notas del vídeo. Y por lo demás, pues bueno, simplemente deciros que nada, espero que tenga la misma acogida que tuvo el último vídeo, que parece que gustó mucho, el tema del DNS. Os lo dejaré enlazado en la parte final del vídeo. Y bueno, y que os animéis porque esto hace que sea mucho más fácil y nos ahorra tener servicios expuestos. Mirad, lo que os comentaba un poco del tema de la IP, ¿vale? Si yo entro en la terminal, ¿vale? Y bueno, le hago un ping a la dirección npm.bilito.eu. ¿Qué es lo que pasa? Fijaos. Esa dirección IP, no es mi dirección IP de mi proveedor, ¿vale? Es la que me asigna Clover. Entonces, claro, si alguien quiere hacer un ataque o se quiere investigando un poco de por dónde tiene que verlo, pues oye, por aquí siempre está un poquito más ofuscado dentro de lo que es Internet, ¿vale? Entonces, me parecía importante este tema porque siempre es más seguridad que abrir un puerto. Como ya os digo, abrir un puerto para mí siempre es la última opción. Prefiero quebrarme la cabeza y hacerlo por proxy inverso, ¿vale? O entrar por VPN a través de mi IP local que abrir un puerto a internet,
¿vale? Entonces, pues nada. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene y espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo, ¿vale? Cualquier cosita, comentario o cualquier tipo de pregunta que ya sabéis que respondo. Muchísimas gracias por la acogida de nuevo de estos vídeos y nos vemos la semana que viene con otro tema. Gracias.